Y LeBron, ¿dónde está? Espérate, me está rascando ay, la espalda. Fue madre, es como, es como a veces que te rasca la espalda, pero no llegas con la mano, ¿sí? Como que me intentas meter la mano, que rascarte por atrás, como doblando la mano, pero no te llega la... Espérate, listo. Pero bueno, creo que ya, ahí ya. Bueno, el caso, ¿dónde está LeBron? ¿Dónde está que yo lo vea? ¿Dónde está LeBron, que supuestamente era el tipo, el supercampeón, la gloria más gloria de la historia de la humanidad en temas de boxeo? Bueno, de boxeo, muy bien, de boxeo. Excelente, papá. Muy bien, Arroyo, de boxeo. Temas de básquetbol. Y mentira, es que ni quieres que LeBron me caiga mal o nada por el estilo, pues ni fu ni fa, pero el hablar de LeBron me lleva a otro tema. Y es que fíjate que me he dado cuenta de algo, y es que en este último tiempo, a lo mejor en estos últimos 2 años, casi tres, yo diría desde que empezó la pandemia, más o menos por ahí, pero desde que empezó todo este tema de la pandemia e incluso nos podríamos ir desde que de alguna manera se dio todo el tema de George Floyd y demás, como que la NBA hasta cierto punto empezó a tener cierto nivel de relevancia social que a lo mejor hace un tiempo no tenía, o por lo menos que no tenía fuera de Estados Unidos. Y cuando me refiero a relevancia social, era que la gente le pusiera cuidado, ya sea más o sea menos, pero que le pusiera cuidado, y estoy hablando de la gente externa a los Estados Unidos, que pues por lo general en Estados Unidos siempre ha sido una gran influencia la NBA, pero me refiero a que como fenómeno global, obviamente hay niveles y está el fenómeno ultra potente que puede ser llegar a ser el fútbol, sí que cada historia que pasa con algún futbolista se vuelve mundial, y está un nivel de pronto menor en el cual pues es importante sin llegar a que casi todo el mundo esté pendiente de ello. De lo que me refiero con esto es que me da la impresión de que antes, refiriéndome por ahí en la década de los 80, en los 90, obviamente esto es hablando desde un punto de vista o desde una perspectiva de alguien que a lo mejor no vivió esa época, pero por lo que se relata y por lo que se percibe, pareciese que esa época de la NBA o del baloncesto en general fue mucho más importante, o que estuvo más involucrada en lo que se refiere a la cultura popular o a esa cultura general, digámoslo así, de la sociedad, ya sea la de Estados Unidos e incluso por fuera. Incluso también el hecho de que hayas tenido una importancia por fuera tiene cierto nivel de relevancia, pero me parece que esa época de la década de los 80, la década de los 90, tuvo mucha más importancia dentro de la historia, dentro de, como te decía, la cultura general, que lo que ha tenido la NBA en estas últimas 2 décadas, ¿sí? De alguna manera, pues la década de los 2000, la década de 2010, y pues ahorita apenas llevamos 2 años bueno, 2 años y corrido de la nueva década de los 20. Pero sí me parece que como que las dos, o sea, las épocas de hace 40 años fueron más importantes que las épocas de ahora, a pesar de que se supone que ahora ya son muchos mejores los jugadores por el profesionalismo, que si por el talento, que si por la disciplina, que la manera de entrenar, que cómo se crían, que cómo juegan, que esto, que lo otro. Pero me parece que a nivel social hay mucha más importancia en lo que se refiere, por ejemplo, a los Magic Johnson, a lo que se refiere a los Larry Bird, a lo que se refiere a los propios John Stockton, a lo que se refiere al propio Scottie Pippen, Michael Jordan. Son nombres que a lo mejor yo pienso que son mucho más relevantes dentro de la cultura popular de lo que puede ser, por ejemplo, un LeBron James, lo que puede ser, por ejemplo, un Kevin Durant, de pronto Tim Duncan, de pronto un Stephen Curry, de pronto, o sea, me refiero a que como que el nivel de, o la perspectiva que me da es que el nivel de poderío social o de mediatización o de, ¿cómo poder decir? Sí, de esa importancia o esa relevancia social a nivel ya sea publicidad, ya sea ya como que la figura de las personalidades en ese momento de la NBA influía mucho más o era mucho más importante dentro de la cultura general que lo que son ahora, a pesar de lo que comentábamos antes. Y yo creo que aquí es donde entramos a otro hecho, y es que se supone que hoy en día los basquetbolistas son mucho mejores, porque pues, por ejemplo, si no estoy mal, uno mira los récords y la mayoría de récords antiguos pues ya se han roto por los jugadores que están ahora mismo. Se habla que LeBron tiene, creo, si no más puntos que el propio Jordan. Creo que incluso el récord de los triples lo tiene Stephen Curry y demás, de alguna manera récords que son antiguos o que fueron antiguos y que en este momento se rompen, pero que de alguna manera el hecho de romper los récords no, como que no determina el hecho de decir, estos manes son espectaculares, porque es como que a mi parecer hay una
diferencia muy grande entre los números. Y esto es algo, incluso si podemos hacer una analogía con el fútbol, se supone que hoy en día los jugadores son mucho mejor en cuanto al tema de ser atletas, el tema de ser efectivos, pero si uno mira las generaciones antiguas, de alguna manera uno puede llegar a pensar, bueno, ¿será que esos manes teniendo la capacidad o el entrenamiento que tienen hoy podrían haber competido si estuvieran? O sea, los de antes, ¿será que si hubieran entrenado como se entrena hoy, hubieran podido competir? Y por lo general la gente dice, sí, si hubieran tenido el entrenamiento, los de antes eran mucho mejores que los de ahora por diferente, y yo creo que aquí es verdad, si por ejemplo los de antes, o sea, refiriéndome ya al básquetbol, si los de antes, si los Michael Jordan, si los Larry Bird, si los Magic Johnson tuvieran lo que se tuvo hoy en día en temas de entrenamiento y demás, hay esa sensación de que serían mucho mejores de los que ya están. Y es como que no hay una manera de cuantificarlo, sino es como que, bueno, pongamos a este tipo, traigámoslo, generemos una máquina del tiempo y traigamos a los Michael Jordan de su época y pongámoslo a jugar hoy, entrenar desde cero, desde niño, todo, porque pues no es algo que sea posible, pero siempre está como en el imaginativo que los de antes, si hubieran jugado hoy con el entrenamiento de hoy, con las habilidades que tenían, a lo mejor hubieran sido mucho mejores de los que hoy actualmente, que se supone que son mejores que los de antes. O sea, no sé si se entiende un poco a lo que me quiero referir con eso. Y ahí es donde entro yo a pensar de pronto que las épocas antiguas se de pronto destacan un poco más o salen a relucir un poco más debido al hecho de que a lo mejor en su momento, hoy en día los mejores resaltan muchísimo por sobre los mejores y resaltan mucho más sobre la mitad, ¿sí? Por ejemplo, yo te podría decir que a lo mejor los mejores de hoy en día son tan buenos que hay una diferencia grandísima entre los que son el top y los que son de pronto, entre comillas, el montón. Mientras que antes, por distintas razones, los buenos eran muy buenos, pero había muchos buenos, ¿sí? Uno será mejor, o sea, uno será peor, pero era como que el nivel era alto por el hecho de que había muchos que tenían esa capacidad y que tenían ese nivel, y obviamente están los que exaltan, y por ejemplo están los Michael Jordan dentro de un círculo que también era muy bueno. Y yo creo que el hecho de enfrentarse los buenos o los mejores contra los mejores es lo que permitió que constantemente durante esas dos épocas, pues digamos, atraiga al público tanto de Estados Unidos como de afuera, porque pues es algo eso que atrae a las personas. Siempre uno, cuando se habla de deporte, siempre tiene que ver entre comillas un lado bueno y un lado malo, o siempre está el hecho de que el mejor contra el mejor, siempre es algo que atrae, y en ese momento en la NBA de ese entonces se veía mucho, ¿sí? Se veía mucho de que, bueno, este tipo es el mejor de todos, puede decir Jordan es el mejor de todos, pero se tiene que enfrentar a estos que también, por ejemplo, cuando Jordan se enfrentaba a los Boston Celtics o cuando se enfrentaba a los propios Detroit Pistons, que de alguna manera no eran tan buenos como Jordan, pero que eran buenos de altísimo nivel, y eso era algo como que atraía. Sin embargo, ahora, si nos ponemos a ver los jugadores de hoy en día, a lo mejor hay muy pocos que sean excelentes, y me refiero a excelentes de un nivel pues superlativo, que sean el tope del tope, y hay mucha diferencia entre ellos y el nivel de los demás. Y entonces por eso es que yo creería que a lo mejor no hay como esa atracción o no hay como esa importancia más allá de temas políticos, que pues con lo que decía, como comentaba con el tema de George Floyd, que pues también hubo su revuelo porque pues de alguna manera LeBron se metió ahí. Pero hablando en temas puramente deportivos, no hay como esa relevancia o esa importancia que alguna vez hubo, por el hecho de que a lo mejor se percibe que antes los buenos o los mejores se enfrentaban con los mejores, y ahora hay como mucho más relleno, ¿sí? Mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Sí, mucho más relleno entre los tipos que son excelentes y el resto. Hay mucha más diferencia y hay escasez de los que son excelentes, que a lo mejor podría llegar a ser un paralelismo con el fútbol, ¿sí? Que antes a lo mejor uno encontraba grandes jugadores en muchos sitios y ahora los mejores jugadores están recluidos en una zona específica o en un partido, no, en un equipo, en unos equipos específicos, mientras que el resto a lo mejor hay una diferencia brutal entre los muy buenos y el resto, que eso es lo que hace que a lo mejor no sea tan atractivo, a pesar de que pues, obviamente haya a veces encuentros que pues uno diga, Dios mío, que estoy viendo, qué clase de espectáculo es este, por el buen lado. Pero yo creo que si de alguna manera se quisiera como retomar ese poderío y ese boom internacional, no solamente en Estados Unidos, porque como te digo, en Estados Unidos el básquetbol es, si no estoy mal, es el segundo deporte más popular. Incluso te puedo llegar a decir que el primero, pero no tengo los datos tampoco estamos aquí haciendo una estadística, pero creería que es el primero, porque no estoy mal. A ver, Estados Unidos por lo general tiene fútbol, que pues fue reciente, básquetbol, fútbol americano, béisbol
y hockey. Esos son como los 5 principales y pues luego viene el golf y demás, pero los 5 principales son esos. Y de esos me parece que el hockey no es que puntúe, el fútbol americano es importante, pero creo que de alguna manera el béisbol a lo mejor no tanto, puede que en su momento lo haya sido, pero ahora como en los últimos años no es tanto, entonces yo creería que la disputa está entre el fútbol que apareció y yo creo que el básquetbol y el fútbol americano están ahí, con de pronto una ventaja mucho más por parte del básquetbol, que de pronto es un poco más internacional que el deporte de fútbol americano. Pero el caso es que yo creo que por eso es que de alguna manera hoy en día las figuras que tiene el baloncesto no trascienden tanto de lo que trascendían aquellas en el pasado, por el hecho de que a lo mejor no se enfrenta tanto en los mejores y al final porque no hay esa perspectiva de decir, esto man, porque por ejemplo cuando hablamos de perspectiva ese es el típico caso de Jordan, que uno habla de Jordan y ya todo el mundo sabe que está hablando de la realeza. Por ejemplo en fútbol uno habla de Pelé, uno habla de Maradona, uno habla de los tipos de Platini y de Zidane y uno habla de realeza. Mientras que ahora a lo mejor, por ejemplo, uno habla de un LeBron y uno dice, este tipo es muy bueno, excelente, espectacular, pero, o un propio Curry, este tipo es excelente, espectacular, pero no tiene como ese aura de invencibilidad que a lo mejor tenían los otros y que hace que a lo mejor pues sea más atractivo para un público general el ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues al final depende también de la publicidad y de la mercadotecnia que se tenga, cosa la cual pues hoy en día está mucho más desarrollada, pero pareciese, por lo menos desde mi punto de vista, que no se explota tanto como en otras ocasiones. Pero, pues por lo menos para este año, si no estoy mal, la final fue Celtics, o está haciendo, porque no sé si cuando se suba esto ya se habrá acabado, pero fue Celtics contra los Golden States. Y es una de las finales que dentro de los últimos años ha sido de las más relevantes o que ha tenido un cierto nivel de relevancia mayor a comparación de otras, ¿no? Entonces por ahí también se podría decir, bueno, lado positivo que a lo mejor los equipos como tal, sin necesariamente las figuras, aparte de otras cuestiones, pues estén resaltando y hagan noticias internacionales, por decirlo así. Pero igual, faltará ver si en un futuro vuelve a estar el básquetbol en la cima y en el tope del deporte internacional y mundial.